Este es el vacilón de la mañana. Es el vacilón de la mañana. A esta hora queremos saludar a la profesora Violeta Andrea Jiménez, que nos acompaña por parte de la institución educativa Santa Juana de Arco en esta mañana. Profe, muy buenos días y bienvenida a los micrófonos de Sonora. ¿Y cuál es esa información que vamos a compartir con la comunidad educativa del Santa Juana en general? Muy buenos días para todos y para todas. Bueno, muchas gracias por el espacio. En esta oportunidad queremos compartir que en la institución educativa se promueven o se desarrollan estrategias para fortalecer las habilidades de pensamiento. En ese orden de ideas se están gestando en este momento 3 actividades que permiten que los estudiantes puedan potenciar esas habilidades y esas competencias que ellos a lo largo de su vida escolar pueden ir desarrollando. Una de esas estrategias es la de Tecnoacademia. La institución tiene una articulación con el SENA y a través de la Tecnoacademia participan estudiantes de los grados 8º, 9º, 10º y 11, en la que ellos desarrollan una serie de proyectos, y el proyecto que están desarrollando en este momento es sobre huertas automatizadas. ¿Qué se busca con este proyecto? Que los estudiantes y por supuesto a través de ellos sus familias puedan comprender que existen maneras muy prácticas y dinámicas para generar alimentos en espacios muy reducidos y muy pequeños, pero que esta estrategia garantiza de una u otra manera sostenibilidad o seguridad alimentaria. Esta estrategia también fortalece el proceso o la competencia de la oralidad, pues porque ellos deben, a partir de la observación y del método científico, empezar a indagar, a registrar, a observar y después generar unas conclusiones y generar un análisis o una interpretación de estas huertas automatizadas que están gestando. Otra actividad u otro proyecto que se está desarrollando es que vamos a participar en el foro ambiental que desarrolla Utrahuilca. La Fundación Utrahuilca y el Colegio Utrahuilca año tras año fomentan un espacio para que los estudiantes en una mesa de trabajo se sienten a analizar y a interpretar un tema ambiental. En esta oportunidad, los estudiantes del Santa Juana van a participar también con el tema de huertas caseras y cómo las huertas caseras se convierten en una oportunidad para mantener la seguridad alimentaria. Es un espacio en donde ellos fortalecen la oralidad, fortalecen las competencias comunicativas, tanto escritas como orales, y es un espacio en donde van a encontrarse con otros pares y se convierte en un espacio de apropiación social del conocimiento. Los espacios de apropiación social del conocimiento facilitan en los estudiantes que ellos desarrollen esas competencias y esas habilidades de pensamiento de tal manera que se encuentran con sus pares y al encontrarse con sus pares pues hacen juicio de valor, interpretan lo que el otro está diciendo y empiezan a establecer un juego de roles en donde con un criterio y una postura bien establecida pueden con mucha apropiación hablar de un tema X. Y para nuestro caso, pues nuestros estudiantes van a participar con el tema de huertas caseras y la importancia de las mismas. Y la otra actividad que permite fortalecer esas habilidades de pensamiento, las competencias, el pensamiento crítico, las competencias comunicativas, la oralidad, es a través de los proyectos de investigación. Entonces, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación, que es MinCiencias, tiene una estrategia para desarrollar en niños, niñas, jóvenes y adolescentes a nivel país que se llama el programa Ondas. El programa Ondas es una estrategia para fortalecer esas vocaciones científicas desde los más pequeños, ¿cierto? Y poder desarrollar desde
los primeros años escolares, primero, segundo, hasta grado 11, fortalecer ese espíritu investigativo. Entonces ellos tienen una ruta metodológica en la que paso a paso y poco a poco los estudiantes pueden ir fortaleciendo esas competencias. Pero para eso hay unos momentos. Entonces el primer momento es que MinCiencias hace una articulación directamente con una entidad pública universitaria. Para este caso, la entidad operadora es la Universidad Surcolombiana, quien genera unos espacios para hacer una convocatoria a nivel departamental. Eso se da durante todo el año escolar, entonces más o menos en el mes de mayo, previamente a una convocatoria y a una inscripción de una convocatoria, se hace una selección de los grupos de investigación. Nosotros en el Santa Juana, en la jornada mañana, nos presentamos a dicha convocatoria y en esa convocatoria participamos con un semillero de investigación que se llama Vigías del Agua. Vigías del Agua es un semillero que nace de la iniciativa de los chicos para identificar desde su contexto qué hay en nuestro contexto, especialmente qué hay en el agua que llega a nuestras casas, ¿cierto? Es decir, qué características biológicas existen en el agua que llega a nuestras casas. El agua que llega a las casas a través del acueducto es gracias a 2 microcuencas o quebradas que quedan en la vereda San José, que es donde captan el agua, ¿no? Porque nacen más arriba, y allí se encuentran 2 microcuencas que se llaman el Guamal y San Benito. Entonces ese ha sido el objeto de estudio del proyecto. Entonces el semillero o el grupo de investigación llamado Vigías del Agua está centrado en estudiar la fauna bentónica, que son organismos del agua que determinan la calidad biológica del agua. ¿Y qué significa que determinen la calidad biológica del agua? Que identifiquen esas relaciones ecológicas y ecosistémicas que tienen los diferentes organismos, que de manera indirecta no tendrían nada que ver con nosotros, que capten el agua de estas microcuencas para que llegue a nuestras casas, pero que sí juegan un papel importante a nivel ecosistémico porque interactúan con otros organismos para garantizar que esas redes ecológicas se mantengan. En ese orden de ideas, el proyecto con el grupo de investigación Vigías del Agua tiene programado una serie de acciones que van a permitir obtener los resultados de este proyecto que va a finalizar o que hacemos cierre con el año escolar. Entonces, en el mes de noviembre ya tenemos que tener unos resultados a lo largo de una trayectoria y de unos procesos investigativos que se hicieron. Entonces, uno de los primeros procesos que se establecen en el camino de la investigación bajo la metodología del programa Ondas es identificar una pregunta, ¿cierto? Una pregunta de investigación. Y a partir de esa pregunta de investigación se generan unos objetivos. Los objetivos que tenemos presentes en el proyecto es precisamente identificar esa fauna bentónica que se encuentra en estas 2 microcuencas. Luego de luego de establecer esos objetivos, entonces tenemos que establecer una ruta metodológica que indica qué vamos a hacer, ¿cierto? ¿Cuál es el paso a paso? ¿Cómo lo vamos a obtener? Entonces hay un momento muy importante que son las salidas de campo. Los grupos seleccionados para desarrollar este proceso, quisiéramos que estuvieran todos, ¿no? Pero pues hay unas condiciones para poder desarrollar un proyecto, entonces se pueden hasta 100, 120 estudiantes, pero pues por la cantidad de personal somos el equipo de ciencias naturales quienes lideramos el proceso y somos como 3, 4 profesores, entonces es bien complejo. Entonces hemos escogido a los estudiantes del grado 8.1 y a los estudiantes del grado 10.1. Son de diferentes edades, por lo tanto su nivel escolar es diferente, sus habilidades entre 8º y 9º uno alcanza a desarrollar muchas habilidades, entonces lo que queremos es revisar de acuerdo a ese nivel escolar cómo es el desempeño y cómo son esas fortalezas que ellos pueden tener, por ejemplo, en una fase que tenemos que es la fase de campo. Entonces mañana
vamos a hacer la primera salida de campo con los estudiantes de 8.1 y en esa salida de campo lo que se busca es precisamente, como nuestro objetivo está enfocado a identificar la fauna bentónica y cómo se relacionan estos organismos con el resto del ecosistema, entonces vamos a hacer una técnica que se llama muestreo. Entonces vamos a hacer un muestreo, vamos a identificar qué, como se dice coloquialmente, qué bichos encontramos en el agua, ¿cierto? Ellos hacen parte de los invertebrados, por eso se llaman macroinvertebrados, porque alcanzan a ser un poquito más grandecitos, pero dentro de este grupo, por ejemplo, están las libélulas cuando están en etapa larvaria. En etapa adulta, pues ellas vuelan, pero para que ellas puedan desarrollar su ciclo de vida necesitan estar en el agua, ¿sí? Los zancudos, los chinches de agua, bueno, en fin, una serie de organismos que hacen parte de estos macroinvertebrados. Entonces lo que vamos a hacer mañana es precisamente hacer la colecta, revisar qué organismos tenemos y luego en una fase 2 tendremos una fase en el laboratorio en donde ellos van a empezar, de acuerdo a unas fichas taxonómicas, a clasificar estos organismos. Posterior a esto, pues tienen que hacer una serie de identificaciones con respecto a la importancia de ellos en el ecosistema, por qué son necesarios que estén ubicados allí y las relaciones ecológicas que ellos pueden desarrollar. Luego de esa fase, como tenemos dos grupos, ¿no? Entonces con los estudiantes de 10.01 iríamos al mes. ¿Y por qué al mes? Esperamos y aspiramos que dentro de un mes pueda llover, porque resulta que los muestreos se hacen en épocas de lluvia y en épocas de no lluvia, precisamente para poder tener un punto de comparación. Es probable que al 26 de octubre, que volvemos a hacer la otra salida de campo con los otros estudiantes, no llueva. Entonces la pregunta sería, bueno, y si no llueve, entonces ¿qué van a comparar? Vamos a comparar abundancia y la cantidad de individuos que pueden haber versus los órdenes de los organismos que se encuentran. Entonces, por ejemplo, tenemos un orden que se llama Ephemeroptera, otro que se llama Odonata, otro que se llama Trichoptera. Entonces, si no llega a llover, lo que podemos comparar es la cantidad de individuos, es decir, la abundancia en biodiversidad que se puede encontrar en el ecosistema. También podemos comparar, como son dos fuentes hídricas, San Benito y el Guamal, entonces podemos comparar abundancias entre las dos, entre las dos fuentes. Pero entonces ahora la pregunta sería, bueno, ¿y qué hacemos con eso? Vamos a campo, luego vamos al laboratorio, identificamos y clasificamos los organismos, ¿y qué pasa con eso? Que se convierte en un espacio en donde se puede generar nuevo conocimiento, ¿cierto? Los estudios que datan de lo que hay de las dos microcuencas es muy poquito, ¿cierto? Solamente hay un documento establecido por Aguas del Huila, porque precisamente como se capta el agua para el acueducto allí, entonces ellos han hecho un estudio. Pero previamente a ese estudio, por supuesto que hay otros estudios de fauna bentónica, de macroinvertebrados, pero en otros territorios. Y nosotros siempre tenemos que invitar a los estudiantes para que ellos promuevan esas habilidades, pero dentro de su contexto. Yo no puedo hablarle al estudiante de que Roldán estableció cuáles son las bases para clasificar los macroinvertebrados, y decirles que los macroinvertebrados están en el río Magdalena o están en el río Caquetá o en la microcuenca de la Toma, cuando no hacen parte de su contexto. Entonces, la manera como ellos logran apropiarse de la información, del conocimiento, poder entender lo que está pasando a nivel conceptual, a nivel teórico, es a través de la práctica, y que ellos puedan comprender que precisamente estos bichitos que aparentemente no tienen ninguna función, juegan un papel importantísimo en el ecosistema. Eso por un lado. Y por otro lado, ya desde la parte académica, lo que estamos es haciendo, fortaleciendo esas habilidades y esas competencias científicas. Estos escenarios hacen que muy seguramente despierte en ellos algunas curiosidades, porque la investigación hace eso, despertar la curiosidad, empezar a preguntarse, bueno, ¿y esto por qué pasa? Aparte de que por qué moja el agua, es por qué el agua se mueve de esa manera o por qué el agua es incolora. Empiezan a surgir muchas preguntas y esas preguntas hacen que la investigación se convierta en un modelo de proyecto de vida. ¿Y por qué? Porque más adelante de esas experiencias pueden salir
muchos profesionales y muchos estudiantes con un proyecto de vida enfocado a todo lo que tiene que ver con las ciencias biológicas, las ciencias médicas, las ciencias de la salud, porque sintieron la motivación en un momento determinado que les posibilitó desarrollar esas habilidades. Entonces esas habilidades, nosotros como institución, nosotros como docentes realmente tenemos un valor importantísimo porque somos quienes orientamos el proceso. Si bien es cierto que existen muchos modelos pedagógicos, el modelo pedagógico del conductismo aún se mantiene y ellos por su edad y porque están fortaleciendo esas habilidades y ese pensamiento concreto, pues permiten que uno como docente pueda inducir, entendiendo la palabra de buena manera, ¿no? Inducir a fortalecer esas habilidades, ¿cierto? Insisto mucho en eso, en el fortalecimiento de las habilidades, porque los espacios de la investigación facilitan eso, facilitan que ellos se den cuenta, bueno, ¿para qué soy bueno? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que realmente no? Entonces uno empieza a identificar que ellos mismos se dan cuenta que no les gusta el campo y que no les gusta mojarse, que no les gusta nada que ver con que los zapatos se le vuelvan nada, que se ensucien, en fin, ¿cierto? Pero hay otros que independientemente de eso, les encanta poder estar en ese espacio. Pero eso no puede quedar allí porque ellos necesitan hacer un proceso que se llama extrapolación. Y la extrapolación busca que ese pensamiento pueda fortalecerse a nivel crítico e investigativo. Entonces, el 8 de noviembre tenemos programada una salida a 3 espacios en donde ellos puedan fortalecer esa habilidad de observación, de curiosidad, de indagación, de exploración, que son competencias científicas, competencias específicas para el área de ciencias naturales. Entonces, pues como los espacios son muy reducidos, en los espacios donde vamos a visitar no reciben tanta gente, debemos por sorteo seleccionar 20 estudiantes que van a tener la oportunidad de asistir a 3 espacios diferentes. Uno que es Sendican, que es el Sendero de Educación Ambiental que tiene la Corporación Autónoma del Alto Magdalena, la CAN, y es un espacio muy interesante para todos los pobladores que quieran visitarlo, no solamente a nivel educativo, pero es un espacio para fortalecer esa habilidad de que necesitamos fortalecer esa cultura ambiental y la sostenibilidad ambiental. Entonces vamos a visitar Sendican, vamos a visitar un laboratorio de aguas de la Universidad Surcolombiana. En el laboratorio de aguas van a lograr poder identificar cómo clasifican las muestras, qué pruebas le hacen al agua a nivel físico-químico, el pH, la temperatura, el color del agua, el sabor del agua, que se supone que es sin sabor, ¿no? Pero pues que llegan a un laboratorio cuando llegan diferentes análisis o muestras de agua, el análisis precisamente es poder identificar esas propiedades organolépticas y físico-químicas que tiene el agua. Y como nosotros estamos trabajando con el cuerpo de agua de las 2 microcuencas, esa es la intención. Y tener la oportunidad de visitar el laboratorio de biotecnología que tienen en el SENA Industrial, dada la articulación que tenemos con Tecnoacademia, para que ellos también pues se motiven, ¿cierto? Y se den cuenta que no es solamente un escenario de campo y no es solamente lo que hagamos aquí en el laboratorio con el estéreo chiquito que tenemos, sino que existen otros escenarios, otros espacios en donde se pueden afianzar más aún y profundizar más aún esos conocimientos que se desarrollan en campo y que se desarrollan en teoría. Entonces, básicamente, esas son las estrategias que estamos trabajando en este momento. La idea es que a noviembre, si no es noviembre, tiene que ser entre enero y febrero, podamos participar en la feria regional. La feria regional que desarrolla el programa Ondas es en donde se encuentran todos los grupos de investigación y en ese espacio ellos pueden seguir desarrollando la oralidad y dar cuenta y razón de todo el proceso que hicieron en la trayectoria de investigación. Posterior a la feria regional existe una feria departamental, una feria nacional y una feria internacional. Y el propósito es que ojalá con las habilidades que los chicos que nos van a representar, que estamos identificándolos, ¿cierto? Entonces en campo, en laboratorio, en la parte teórica, en la identificación de fichas, en la clasificación de los organismos, empezamos a identificar a aquellos chicos que
que les gusta, que tienen esa habilidad para hablar, que tienen el sustento teórico para de manera fluida poder dar cuenta y razón del proyecto. Entonces aspiramos poder llegar a esa fase internacional. Profe, muchísimas gracias por esta valiosa información que entrega para fortalecer la educación de los niños y jóvenes de la institución educativa Santa Juana de Arco. Nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Bueno, por muchas acompañarnos. gracias a ustedes. Buen día para todos.